Hola, buenas tardes. Estoy con un poco de problema de conexión con el computador, así que está medio lento. Espero que me estén escuchando. Hola, Hola, hola. Antonio. Hola, Jean-Pierre, ¿cómo Hola. estás? Hola, hoy Bien, estoy con un poco de problema en el computador, se demoró N en iniciar. profesor, le hago Y una consulta. sí, dime, Yo Jean-Pierre. le mandé el correo con el trabajo, pero no sé si le llegó. Sí, Que sí, me mandó me el. llegó Jean-Pierre, me llegó. Lo que pasa es que estoy con harta pega en la tarde. Ah, ya. Entonces, espera, Jean-Pierre, sí, trabajo estimado esperando. Si ahora está revisando los correos de usted. Ya. Pero como siempre lo responde, Sí, le no, es dije, que ah, ahora que capaz que no. tuve, si me terminé hace 5 minutos de mi pega, terminé también que te había mucha pega este viernes, entonces, ahora recién, y no tenía el teléfono de lado, estaba trabajando. Hola, ¿cómo están? Oye, estoy con problemas con el computador, está súper lento, está como pegado, y por eso no podía entrar. Entonces, le mandé ahí a Orlando un mail rápidamente para que le avisara a todos, pero ahí parece que está funcionando mejor. Tengo miedo que se caiga el PPT. PPT anda medio lento. Ya. Profesor, ahora con respecto al correo, si quiere enviar. Sí, déjame, Orlando, que como dije, Vale. está. Ya, espera. No, sí. Ya, sí, dale nomás. Hasta el lunes. Sí, vale, gracias. Sí. Sí, ya no se Eso. preocupen. No, si estamos Vale, gracias. todos. Ahora con esta cuestión de. Yo con Después lo la. mismo, si Sí, no todos. me conecté a llorar. No sé, con la pega, como ahora yo también tuve que volver fuerte a mi trabajo, porque cuando tenemos yo tengo la tarjetita esa, el pase verde. Entonces no. Esta semana fue de loco. Entonces, estoy organizándome para la otra, porque uno está acostumbrado a más teletrabajo, yo creo que volver. Entonces, yo creo que todos estamos en las mismas, con harta pega. Está re complicado. Sí. Hola, ¿cómo están todos? Los saludos. Me llegaron varios trabajos. Aquí tengo, estaba revisando, que me había dicho Jean-Pierre. No había podido responder, como dije, estaba lleno de vialidad, me tenían lleno de pega. Y me llegaron hasta ahora dos trabajos. Me llegó el de Jean-Pierre, no, un trabajo, el de Jean-Pierre, y el de Felipe Andrés Escobar. Profesor, pero yo soy en grupo, soy con otros compañeros más. Si que no lo he abierto, es que me llegó tu correo, aquí está, de estar bien. Ya, etc. Yo estoy abriendo en el celular para que no se ponga más lento el computador. Ya, perfecto. Aquí está. Con Patricio, con Ángel, Sebastián y Jean-Pierre. Exacto. Y me llegó el de. El de. ¿Dónde está? Este se abre. ¿Qué les parece? Y el otro está constituido por Jaime Figueroa, Felipe Escobar, Bárbara Rodríguez y Roberto Sepúlveda. Esos dos trabajos me han llegado. Tenemos 8 alumnos con trabajo y los otros me los pueden hacer llegar durante el día. Y si hay una excusa por fuerza mayor, hay plazo hasta el lunes, ¿ya? El lunes para que trabajen el fin de semana en ello. Pero no, no puede pasar del lunes. ¿Y qué les pareció el trabajo? ¿Aprendieron algo? ¿Entendieron ahora el sistema de clasificación? Yo me vi varias veces el video con mis compañeros ¿Ya? y nos juntábamos en las noches nosotros a hacer los ejercicios entre todos y compararlos, pues. O sea, Ya. compararlos porque al final yo encontré que era más como, más que ejercicio como tal matemático, era más como tema de interpretación de Correcto. los datos. Sí, correcto. Si eso pues yo digo, de repente esto volarlo en una prueba no sirve mucho. ¿Para qué aprenderse de memoria las cosas? Si el día de mañana en la pega uno tiene todo en un computador y hay que saber interpretar, como dices tú, Jean-Pierre, muy bien. ¿Cierto? Y para eso era el trabajo y tenían 6 suelos, entonces tenían harto que pensar. Ya hoy día vamos a pasar compactación y agua en los suelos. ¿Por qué? Porque cada día nos queda menos, perdón, clases y hay que pasar asfalto y hormigones. Entonces hoy día quiero terminar como todo lo de suelos, para partir la próxima semana en unas 2 clases asfalto y 2 clases de hormigones, y ahí en 4 clases más ya tendríamos que tener definido ya la nota final. ¿Ya? Ahí se está uniendo Joaquín. Voy a compartir, voy a ver si se puede abrir esto. Ya. Compartir pantalla. Compartir. ¿Lo están viendo bien o no? ¿Cómo se ve? ¿Se ven grande? Sí, es impecable. No, o sea, no la pantalla completa. Vemos Ahí, la. ahí sí. Ahí sí, tipo presentación. Ya, perfecto. Y entonces, como les dije hoy día, vamos a ver compactación
está directamente vinculado a lo que movieron de suelos, pues ustedes, ¿no es cierto? Que ya saben que la clasificación hay distintos tipos de suelo, hay unos que es necesario que se compacten para que tengan un buen trabajo, que trabajen bien, ¿no es cierto? Sobre una estructura, tanto una estructura vial o una estructura de edificación. Entonces, ¿qué es la compactación? Se define como la densificación de un suelo mediante métodos mecánicos. Es la disminución del volumen de poros o vacíos cuando las partículas del suelo son presionadas. Ya, Orlando, que está ahí, ¿por qué hablamos de poros y vacíos? ¿De dónde viene esa información? ¿Cómo la obtenemos de los suelos? Los poros y vacíos del primer análisis de los suelos y subsuelos. Ya, ¿no es cierto? Perfecto. ¿Y qué hicimos nosotros ejercicio ahí, no es cierto? ¿Se acuerdan que hicimos la clasificación y sacamos tanto vacíos como poros de un suelo? Entonces, ¿qué pasa? Y hay que hacerlo desaparecer para que el suelo esté bien densificado, ¿no es cierto? Al final es que esté más denso, que soporte una carga. Y les voy a dar ejemplo. Un ejemplo, si uno no compacta bien un suelo, en ocasiones repercute en la losa, una losa de hormigón. Hay un efecto que se llama bombeo, que no es el bombeo para sacar el agua del camino, sino otro que se llama efecto bombeo, que cuando uno no compacta bien la base y la subbase, y queda mal compactada, posteriormente con el pasar del tiempo le puede caer agua, ¿no es cierto?, infiltrar con agua o otra materialidad, y pierde como su espesor, y ahí se parte la losa. Entonces se llama bombeo también, lo vamos a ver en hormigones. Hay 4 tipos de fuerza. ¿Sí? Eso, con esa justamente absorbe demasiada agua y al final se genera un barro y hace que justamente todo lo que está arriba comienza a ceder. Correcto. 4 tipos de fuerzas son usadas para compactar: la fuerza estática, la manipulación, el impacto y la vibración, ¿no es cierto? Son 4 para compactar, ¿no es cierto? Nosotros ejercemos, y eso se manifiesta a través de distintos equipos más modernos, ¿no es cierto? Como que vamos a ver más adelante. Hay una relación entre humedad y densidad, un efecto de energía de compactación y el control de la compactación en terreno. También no puede sobrepasarse la compactación. ¿A qué fase durante la compactación? Como vemos aquí en el primer rectángulo, se ve la condición natural, donde están los sólidos, agua y aire, se hace la excavación. ¿Y qué pasa? ¿No es cierto? Porque esta condición natural, cuando se excava, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? ¿Qué me puede explicar qué pasa cuando uno excava un terreno? ¿Cuando uno excava? Sí, por ejemplo, está el terreno, ¿no es cierto? Está en la condición natural, está el terreno. ¿Qué pasa cuando uno lo saca, lo excava, lo transporta? ¿Qué le pasa al suelo eso? Es el tema de la esponjosidad que aumenta su volumen. Correcto, hay un esponjamiento, ¿no es cierto? Y Ajá. crece su volumen. ¿Y este volumen por qué crece? Porque le entra aire, ¿no es cierto? No es que le entre agua, ¿no? Entra aire y ¿qué hace? Que hay un esponjamiento. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con la compactación? Eliminar este aire, ¿no es cierto? Eliminarlo. ¿Y qué pasa? Y también aparece agua. ¿Por qué aparece agua? Porque para poder compactarlo, uno le va echando agua a este terreno para que cada partícula se vaya dosando más. Pues eso aumenta también la cantidad de agua, pero disminuye el aire. Razones para compactar: aumentar la resistencia al corte del suelo, reducir la compresibilidad, ¿no es cierto? Que no se puede, como dijo Orlando, ¿no es cierto? Que haya barro, después, durante ya o entregada en terreno la faena, hay una compresión, si no tiene que quedar ya lista desde que se termina el trabajo. Controlar su permeabilidad, ¿no es cierto? Y controlar el hinchamiento. Hay distintos métodos, ¿no es cierto?, para ejercer la compactación, ¿no es cierto? Está el método de fuerza estática, que es la presión. Los pesos aplicados producen esfuerzos de corte en el suelo, causando que las partículas se deslicen unas con respecto a otras en posiciones más estables. La carga por eje, ancho y diámetro del tambor y velocidad pasada afectan la efectividad del compactado, y la compactación es producida por una placa presionadora que golpea y se separa del suelo a alta velocidad. De este modo, la transmisión del esfuerzo dura muy poco tiempo. No alcancé a copiar las imágenes, pero casi siempre se ocupa el rodillo liso, que es por presión. Voy a buscar una imagen en Google, y también otro que ustedes lo han visto mucho en Santiago, cuando están arreglando un pedazo de camino, ¿no es cierto?, o de carretera o de calle, y ven que hay un gallo vibrando, así como una placa. El patapata, el patapata que le llaman.
Sí, entonces les voy a mostrar la imagen porque no alcancé a... Ojalá es que no se me cuelgue internet. Aquí está, rodillo liso. No alcancé a pegar esa imagen. Aquí está, imágenes. Ya, a ver, dejar de compartir. Dejar de compartir. Compartir. Ya, ahí está el rodillo liso. Ahí lo están viendo, ¿no es cierto? Son componentes estáticos que al final podríamos decir que un cilindro de acero que va, a través de la presión va girando lentamente y va compactando el terreno. Eso tiene unos vibradores hacia adentro del No, es que mismo rodillo. esos son otros. ¿Son otros? Son otros. Ah, ok, ya. Ya, estos No son la- este es el rodillo liso nomás, el rodillo liso. solamente peso. Solamente el peso pasa lentamente, ¿no es cierto? Y con este cilindro pesa tanto que va compactando el terreno. Ya, y como dijo aquí Orlando, que tiene la razón, compactar, compartir, acá. Y acá está el pata-pata. El pata-pata compactador, ahí está. ¿Lo están viendo, no? Que es la Sí, sí, se ve. se llama apisonadora. Ya, entonces, esos son los principales que se ocupan en el método, no alcancé a pegar esas imágenes, en el método de fuerza estática por presión, para que se lo imaginen. Ahí sí. Los pesos aplicados producen esfuerzo de corte en el suelo, causando que las partículas... Ah, eso ya lo dije ya. Está el método amasado también, que mediante un amasado se rodean las partículas de un suelo en una configuración más densa. Es de gran utilidad cuando se compactan suelos arcillosos estratificados. Como el mayor ejemplo es el compactador pate cabra, que de neumático otorgan este tipo de compactación. Peguemos atrás la imagen. Aquí está el compactador pate cabra. Si lo ven, ven los neumáticos, tiene como unas cuñas que van haciendo presión y van compactando el terreno por presión. Es el método amasado, ¿no es cierto? Es como, es como un lulero, podríamos decir, pero que tenga unos dientes o unas cuñas que van amasando el terreno y lo van compactando. Por eso se llama el pata de cabra. Y también está el rodillo neumático, que no sé si lo ubican, que es como un rodillo... Debo tener una imagen por acá para después lo vemos. Me voy a buscar la imagen, espera un segundo. También podríamos decir que también trabajan a través de ruedas, ¿no es cierto?, que tienen una mayor presión que un neumático normal, que también van amasando el terreno. Y este rodillo neumático se ocupa tanto para suelo, ¿no es cierto?, y tanto para carpeta de rodado, como lo vamos a ver pues, después en asfalto, igual se ocupa. ¿Por qué? Porque genera una compactación, podríamos decir, de mejor calidad frente al apisonador o al rodillo liso. Ya. Voy a pegar las imágenes cuando terminemos, cuando se las suba, ya, porque se no alcancé a copiar. Y hay otro método que es el de impacto y vibración, como dijo Orlando, que se adelantó, y también a través de un rodillo liso, pero que aquí ya va incorporado con una vibración. Es un impacto, produce una fuerza superior a la fuerza estática, ¿no es cierto? Y espérenme un segundo. Aquí están llevando. Ahí está. Esto debido a que el peso que cae tiene una velocidad que se convierte en energía al momento de caer. El impacto crea una onda de presión que viaja por el suelo. Impactos de 5 a 600 golpes por minuto se consideran de baja frecuencia. Impactos de 1400 a 3500 golpes por minuto se consideran de alta frecuencia y son compactadores vibratorios. El tipo de compactación, ¿no es cierto? Pues está el pata de cabra, el vibratorio, el barril liso, que es el que vimos al comienzo, y el multineumático, que también mostramos en imágenes. Compactador vibratorio, el aumento de la densidad se debe a la vibración generada y es en función de la frecuencia de los golpes.
fuerza de cada golpe y del periodo de tiempo en que los golpes son aplicados. Se producen a velocidades entre 6 y 6 km por hora, producen mejores resultados que el tipo de compactadores. Los espesores de compactación varían según el tamaño del compactador, pero no debían exceder los 60 centímetros por capa. Son bajos. En ocasiones, cuando existen grandes clastosos de rocas, se pueden llegar a espesores de 1,2 metros, siendo el espesor a compactar 30 centímetros más grande que el tamaño máximo de partículas rocas a compactar. Con compactadores vibratorios con patas, como el pate cabra, se pueden compactar suelos finos en capas de 30 a 45 centímetros de espesor. Por eso el pate cabra o el neumático, que son como para amasar, son partículas más finas, por eso también se puede compactar el asfalto. Acá está lo que habló Orlando, que es compactador también rollo liso vibratorio de suelo. Como ven, como contaba Orlando, es rollo liso, pero además va generando una presión sobre el terreno al mismo tiempo. Entonces va haciendo una doble fuerza. El peso propio del cilindro más una presión que va generando. El compactador pate cabra, que ya se lo mencioné, penetra el suelo superior compactando la capa de suelo siguiente, es decir, compacta desde abajo hacia arriba. Además, este tipo de compactación ayuda a sacar arcillas y limo mediante el amasado. Si llueve, la capa superior puede actuar como esponja y retardar el proceso de compactación. Usualmente, de 6 a 10 pasadas son necesarias para densificar un espesor de 20 centímetros de suelo. Ahí está el ejemplo. ¿Sí? Profesor, una consulta, me salta una duda. Después de haber compactado el terreno, existe, bueno, ¿cómo se puede comprobar que realmente estuvo bien compactado y que queda ideal para el trabajo que queremos hacer? ¿Se toma una muestra o simplemente por laboratorio o por experiencia que dice, no, con 20 pasadas estamos listos? Luis, mira, hay 3 ensayos que los vamos a ver a continuación, que es el Proctor y el CBR. Lo voy a adelantar un poquito lo que está diciendo Luis. Nosotros cuando diseñamos un camino, cualquier camino, tenemos ¿qué tenemos? La subbase, la base y la carpeta de rodado, ¿no es cierto? Eso es para, ¿qué caminos, Jean-Pierre? Jean-Pierre, ¿está ahí? Que tú ya estás más adelantado. Cuando tenemos subbase y base, ¿qué se pone arriba? La subbase y base, arriba va él. Oh, no me acuerdo, El profesor. asfalto, ¿te acuerdas? Y cuando es hormigón, una carpeta de hormigón se pone la base nomás. ¿Por qué? Porque ya el hormigón genera una estructura. ¿Qué pasa? Nosotros para los perfiles, para un perfil tipo, ¿no es cierto? Cuando tenemos capas de material granular, como la subbase y la base, lo pedimos con un CBR, y lo vamos a ver. Entonces, que ahí siempre puede ser CBR a 60%. Te dice, eso es lo que te exige las especificaciones técnicas. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros cuando instalamos la capa, ¿no es cierto? Y fue compactada, se saca un ensayo, se lleva al laboratorio y tiene que tener el CBR del 60%. En la forma, y ahí se acepta, y ahí viene el inspector fiscal con la asesoría y dice que cumple y se le paga el estado de pago a la constructora. Eso es. Se tiene siempre todo tipo de suelo o cualquier material se tiene que ensayar para recepcionarlo y ahí generar el estado de pago. Porque si tú no recepcionas un material, no se recepciona a través de un ensayo y se paga, estás pagando en verde. Entonces ahí estás incurriendo en un delito. ¿Quedó claro, Luis? Sí, súper claro, profesor, muchas gracias. Ya. Mira, es bueno lo que dice Luis, porque hay cosas que estamos viendo ahora que les voy a tener que explicar si quedamos con tiempo, cuando terminemos compactación, antes de agua, para mostrarle unos perfiles estratigráficos que tengo guardados en el computador, para decirle por qué el CBR y después, y también cuando uno hace un proyecto vial, hace un estudio de ingeniería, hace sondaje, y se ve que el terreno hay que sacarlo y hay que poner un nuevo terreno, y se exige el ingeniero mecánico de suelo, ¿no es cierto? Y también, o de repente hay un ingeniero estructural, dice cuál es la calidad del suelo que tiene que ponerse para cada capa. Y ahí existe un CBR. Y a los compactadores neumáticos, que también es de amasado, usualmente utilizados en trabajo de compactación de pequeños a medianos principalmente en suelos granulares. Las fuerzas de compactación se producen a través de los neumáticos, estas se pueden variar cambiando la presión de inflado de estos. Este tipo de compactadores también son utilizados en asfalto, como lo dije anteriormente. Y ahí hay un ejemplo que me puse en la foto,
Y como ven aquí, está compactando el asfalto ya, porque es negro, ¿no es cierto? Pero también compacta los suelos. Para los suelos no cohesivos, que tienen finos menores al 10%, se ocupan compactadores vibratorios con tambores lisos y son especialmente adecuados y económicos en arenas y gravas. Elevadas densidades pueden obtenerse en pocas pasadas y con espesores que dependen del tamaño del equipo. Arenas y gravas que contengan menos de un 10% de finos pueden ser fácilmente compactadas, en especial cuando están saturadas. Cuando grandes densidades sean necesarias y grandes espesores, entonces agua debe ser suministrada a la que posteriormente sea expulsada durante el proceso de compactación, ¿no es cierto? Ahí tenemos que incorporar agua, se compacta y esta después se sale. Entonces, esto ayuda a una mayor cohesión, porque son suelos no cohesivos. Y cuando hay suelos cohesivos, que hay una cantidad de finos mayor al 10%, ¿se acuerdan de los por qué hablamos de finos? ¿Quién me puede decir qué malla divide los finos de la arena? La 200, número Bien, ya. 200. Un 7 ya empieza, un 7, este ya aprendieron. Entonces, la 200. Entonces, estamos hablando que tenemos más del 10% de finos. ¿Y por qué sirve? Porque ustedes hicieron un análisis granulométrico y al tiro vamos a ver si ese suelo es cohesivo o no cohesivo, si tiene un más de 10%. Entonces, para los que tienen un más de 10%, para este tipo de suelo existe un contenido medio óptimo para alcanzar la densidad máxima posible. El 95% de compactación, vamos a ver después, cuando le muestre grafía, que se exige de repente para suelos un 95% de compactación. Este valor asegura una adecuada consolidación mecánica de la estructura de suelo. Y aquí están los ensayos de compactación. Los ensayos de compactación más utilizados, ¿no es cierto?, son el Proctor normal y el Proctor modificado. Son dos de los ensayos más utilizados en los estudios de compactación de suelos para la construcción de terraplenes y otras obras de tierra. Aquí, como hay unas imágenes, ¿no es cierto?, cómo se ocupa el Proctor, y yo les voy a explicar cada uno. Que se generan, es un tubo, vamos a ver la imagen. Espera. Profesor, ¿Sí? ahora, ¿en qué afecta el que supere el 95%? Nada, no. Tiene que ser siempre mayor al 95, no afecta en mayor al nada. 95. Mayor al 95, porque siempre se sigue el 95, 96, 97, 94, pero muy bajo no cumple, se rechaza. ¿Y si hay un máximo, no? Sí, el 95 es lo ideal, el 95, pero siempre tenemos un margen de error, 96, 97. Sí, sí. Cuando es 100, se rechaza y tú, mira, vamos para atrás. Cuando es 100, ¿no es cierto?, igual se acepta, pero lo ideal es que sea un 95. ¿Por qué? Porque posteriormente, como se van poniendo nuevas capas, se va a seguir compactando y puede llegar al 100. Acuérdate que se compacta la subrasante, la subbase y la base. Entonces, por eso uno deja un 5% de error hacia arriba. ¿Qué pasa? Después tendrías, si llegáis al tiro al 100 y pones otra capa y vuelve a compactar, podría hacer una sobrecompactación y también podría afectar en la después en la entrega al terreno. Pero mecánicamente, ¿en qué afecta? ¿Cómo mecánicamente? Que sea sobre, no por eso, está sobrecompactado. Entonces, posteriormente, cuando instalas tú una capa superior, ¿no es cierto? Porque acuérdate que el 95 se hace solamente para la granulometría, no para asfalto ni hormigón, que son las capas superiores. Entonces, cuando está sobrecompactado, tú no dejas ninguna bolsa de aire, nada. Queda denso. Entonces, no tiene ningún margen de error. ¿Y qué pasa? Si hay una compactación superior, se va a ver muy rígido, es como si tuviéramos una tabla rígida. Entonces, no va a permitir ningún juego. Puede ser un 5% que se deja. No sé si me queda más claro. Para que haya una transición con las siguientes capas. Correcto, eso, ¿cachai? Que al final tú puedas permitir ese juego, porque si dejáis si queda al 100% como el hormigón, ¿no es cierto? Cualquier carga y se quedaría. Sí. Ok. Profesor, ¿eso es para que quede un grado de elasticidad en el camino, digámoslo así? Correcto. Bien, Luis, eso es. Y queda una elasticidad. Por eso vamos a ver ahora un ejemplo que se genera una curva de elasticidad. El ensayo de Proctor estándar, el normal, ¿no es cierto?, persigue determinar la densidad seca máxima de un suelo y la humedad óptima necesaria para alcanzar esta densidad. Para ello, se utiliza un molde cilíndrico de 1 litro de capacidad que se rellena con 3 capas de material debidamente compactada mediante una masa estandarizada de 2,5 kilogramos que se deja caer libremente a una altura de 3,5 milímetros, ¿no es cierto? Es una masa, es un cilindro largo que se deja caer y se genera un golpe sobre este suelo.
el material a ensayar previamente se ha desechado y tamizado por el tamiz de 20, y corresponde, eso es el tamiz de 20, ¿qué me puede decir cuál es el tamiz de 20? ¿Nadie? ¿Se acuerdan de los tamices? El 40, ¿qué marcaba el tamiz 40? El 40 es de 42 milímetros. O sea, perdón, ¿Pero qué marca? ¿El 40 hacia abajo qué es? El 40 Arena. Con las arenas, hasta el las 200 arenas. arena. con las Arena, ¿no sí. es cierto? Entonces aquí me está diciendo que pasa por el tamiz 20, ya hay un porcentaje de arena y un porcentaje de grava, ¿no es cierto? Eso es importante. Eso tiene, porque si dijera tamiz 40 es pura arena, aquí hay grava, ya hay grava ya que el tamiz 40. Y posteriormente humedecido con distintos valores de humedad, una por cada muestra necesaria. Para la compactación de cada capa de material se emplean 26 golpes. Son 26 golpes que se dan de la masa distribuidos homogéneamente sobre la superficie de terreno. Las 3 capas deben tener aproximadamente la misma altura de tierras. Una vez compactado el material, se enrasa el molde y se mide la densidad y humedad de una muestra tomada del centro del molde. ¿Cómo se mide la humedad y la densidad? ¿Qué me puede decir? Eso, si no me equivoco, profesor, es cuando pesan primero la muestra en húmedo y después la secan y la vuelven a pesar. Sí, pero ¿en qué? Nosotros lo vimos en el primer trabajo. ¿Se acuerdan que en el primer trabajo sacamos ustedes la densidad y la humedad? De la densidad aparente. Correcto, ¿no es cierto? Tenemos y la humedad, ¿cómo la sacábamos? ¿Se acuerdan que también tenía los volúmenes? Volumen seco, volumen húmedo, ¿se acuerdan o no? Se restaban, pues. Se hace la resta de los Sí, dos, po. ¿no? Eso, traten de revisar los informes y vean cómo sacamos la densidad y la humedad. Acuérdense que eso es son uno a través de los ejercicios, por eso es que acuérdense que uno los puede sacar del laboratorio. ¿Por qué? Porque tenemos que hay siempre, cuando vamos al laboratorio, tenemos una muestra húmeda y una muestra seca. Entonces, como dijo Jean-Pierre, vamos a tener cuánto es la masa distinta. Eso para que se vayan recordando que todo después sirve para hacer los ensayos definitivos para aceptar o no, o rechazar una muestra. Una vez compactado el material, se enrasa el molde y se mide la densidad y humedad de una muestra tomada del centro del molde. Se repite el proceso varias veces con distintos contenidos de humedad. La prueba de compactación del producto normal puede darse por finalizada cuando se obtienen 5 a 6 puntos que definen una curva que relaciona la densidad seca con la húmeda. El otro es el producto modificado. Es similar al estándar, pero modificando tanto la capacidad del molde como la energía de compactación. En este caso emplea un molde cilíndrico de 2.320 centímetros cúbicos de capacidad y una masa de 4,5, el otro de 2,5, este es mucho mayor. Y se deja caer una altura mayor, mira, de 4.557 milímetros y el otro era de 305 milímetros. En lugar de 3 capas, se compactan 5 capas de material, dando 25 golpes por capa. En el otro eran 26. Igualmente, se realizan varias medidas de humedad y densidad del interior del molde con distintos grados de humedad para trazar la curva del Proctor y de este modo dar concluida la prueba del Proctor. Este ensayo requiere una energía de compactación mayor que el ensayo del Proctor normal y recrea, por tanto, unos medios de compactación más potentes y energéticos. Aquí está el ejemplo, aquí están las curvas, y aquí está el Proctor modificado y el Proctor normal. Y aquí está como está el diámetro donde se pone la muestra, es que en esta imagen de acá, y acá está el cilindro donde se deja caer esta carga, ¿no es cierto?, de 2,5 o 4,5 dependiendo del ensayo. Se van haciendo, no sé, ¿ven el gráfico? ¿No se ve? Sí, se ve, Lórico. ¿No es cierto? Aquí se van haciendo, mira, el porcentaje de humedad, se van sacando uno por ejemplo, acá tenemos, está muy claro acá. Tenemos cada uno fueron de 5 capas y de 3 capas. Tenemos las muestras, el 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, cuántos golpes, 26, 12, 25 golpes por capa, y se van aquí graficando de acuerdo al porcentaje de humedad y el peso específico. Entonces ahí ya podemos sacar los distintos resultados que nos permiten obtener de la muestra. Después está el CBR, aquí está el más conocido, el más famoso, y el que más se ocupa para camino, que es el California Bearing Ratio. Tiene por finalidad determinar la capacidad de soporte de suelos compactados en el laboratorio.
con una humedad óptima y niveles de compactación variables. Es un método desarrollado por la División de Carreteras del Estado de California y sirve para evaluar la calidad relativa del suelo para subrasante, subbase y algunas humedades para base de pavimentos. El ensayo mide la resistencia al corte de un suelo bajo condiciones de humedad y densidad controladas, permitiendo obtener un porcentaje en relación al soporte. El porcentaje de CBR está definido como la fuerza requerida para que un pistón normalizado penetre a una profundidad determinada, expresada en porcentaje de fuerza necesaria para que el pistón penetre a esa misma profundidad y con una velocidad igual en una probeta normalizada constituida por una muestra de patrón de material chancado. La expresión de CBR se define de la siguiente forma. Esta es la fórmula. Carga unitaria del ensayo partido por la carga unitaria del patrón por 100 para que sea en porcentaje. Se puede observar que el número CBR es un porcentaje de la carga unitaria del patrón. En la práctica, el símbolo CBR, por eso uno pide un 60% o 30%, no se escribe y la relación se presenta simplemente por el número entero. La norma chilena, la NSH 1852, indica que este ensayo es aplicable a suelos que contengan solamente una pequeña cantidad de material que pasa por el tamiz de 50 milímetros y retenido en el tamiz de 20 milímetros. Los ensayos de CBR se hacen sobre muestras compactadas con un contenido de humedad óptimo, obtenido del ensayo de compactación del Proctor. Se fabrican por lo general 3 probetas con un mínimo, como mínimo con distintas energías de compactación, por lo cual se varía el número de golpes por cada capa, lo cual lo usual es 10, 25 y 56 golpes. El ensayo consiste en compactar las muestras en los moldes normalizados, sumergir en agua las probetas y realizar un punzonamiento sobre la muestra con un pistón normalizado, el cual simulará una presión semejante a la que recibirá en terreno. Los resultados se presentan en curvas de densidad seca, índice CBR. El ensayo se realiza en estado saturado, de modo tal de simular las condiciones más favorables de drenaje y determinar su posible expansión. Vamos a ver si quería ver un videíto de esto, porque es importante que ustedes vean el CBR. Yo tuve la suerte de tener el laboratorio, estudié en la universidad y hicimos los ensayos. Entonces quiero buscar un video y compartirle el link para que lo vean. Ahora lo vemos en línea, pero si yo lo proyecto va a ver muy lento. Espérenme un segundo. Espérenme un segundo. Ya, acá. Ya, aquí les voy a mandar por el chat un link. Está el chat acá, para que lo puedan abrir ahora los que puedan y lo puedan ver. Porque si lo proyecto yo se va a demorar mucho. Ahí se les llegó a todos. Voy a tratar de compartirlo yo si se ve. A ver, si se puede hacer. Si lo puedo hacer. Compartir pantalla. No sé si lo ven ahí. ¿Se escuchará o no? ¿Escucha ahí o no? ¿El video? Al principio no hablan al principio. ¿Ahí? ¿Se escucha ahí o no? Dale un poco más porque todavía no hablan, me parece. No, que le decía que al principio del video no hablan. Es que aquí va a estar hablando. ¿Se escucha? Sobre el audio ahí, sobre el audio en su computador, ahí donde está el parlantito. Ahí, a ver. ¿Se escucha? Pero bajito. ¿Se escucha o no? Muy bajo. Entonces no sé, a ver cómo lo podría. Tendría que poner aquí los micrófonos, ¿eh? O saque los audífonos. ¿Ahí? No, lo mismo.
¿Ahí se escucha mejor o no? No, lo mismo. Ah, igual ya. Lo hacemos como la otra vez. Sí, ya dale Al como la principio. otra. Vais Ya, al volvamos. principio. Ya. Ya, Tú- póngale play. Todavía no hablo, sí. Sí, ¿a qué hora van a hablar? Determinación del ensayo ¿Así? del CBR norma ASTO T193-99. Alcance. Los ensayos del CBR se hacen usualmente sobre muestras compactadas al contenido de humedad óptimo para un suelo específico determinado. Este método describe el procedimiento para determinar la relación de soporte del suelo, de la subrasante y de las capas de base, subbases y afirmados. Equipos para la compactación. Molde de diámetro 6 pulgadas, altura de 7 a 8 pulgadas y un collarín de 2 pulgadas. Disco esparcidor, pisón, peso 10 libras y altura de caída 18 pulgadas. Pesas de plomo anular de 5 libras cada uno. Pistón de penetración. Para la prueba de penetración, pistón, sección circular, diámetro 2 pulgadas, aparato para aplicar la carga, prensa hidráulica, con una velocidad de 0.05 pulgadas por minuto, con un anillo calibrado. Equipo misceláneo, balanza, horno, tamices, papel filtro y otros. Preparación del material. Primero, secar el material al aire o calentándolo a 60 grados. Después de haber sacado la muestra de la calicata, de una profundidad de 1.50 metros. 2. Desmenuzar los terrones existentes y tener cuidado de no romper las partículas individuales de la muestra. 3. La muestra deberá ser tamizada por las mallas 3/4, 3/8 y la número 4 y la pasante. La fracción retenida en el tamiz 3/4 deberá descartarse y reemplazar en igual proporción por el material comprendido entre el tamiz número 4. Luego mezclar bien. Se determinará el contenido de humedad de la muestra así preparada. La humedad óptima y la densidad máxima se determina por el medio del ensayo de la compactación del Proctor modificado. Se compacta un número suficiente de especímenes con variación en su contenido de agua, a fin de establecer definitivamente la humedad óptima y el peso unitario máximo. No sé, no están. Elaboración de los especímenes. Se pesa el molde con su base. Se coloca el collar y el disco esparcidor y sobre este un disco de papel del filtro grueso del mismo diámetro. Una vez preparado el molde, se compacta el espécimen en su interior, aplicando un sistema dinámico de compactación del Proctor modificado, pero utilizando en cada molde la proporción del agua de la humedad óptima.
La prueba se efectuará dando 56 golpes, 25 golpes y 10 golpes por cada capa. Terminada la compactación, se quita el collar y se enraza el espécimen por medio de un enrasador o cuchillo de hoja. Cualquier depresión producida al eliminar partículas gruesas durante el enrase se rellenará con material sobrante sin gruesos, comprimiéndolo con la espátula. Se desmonta el molde y se vuelve a montar invertido, sin disco esparcidor, colocando un papel filtro entre el molde y la base, y se pesa. Inmersión. Se coloca sobre la superficie de la muestra invertida la placa perforada con vástagos, y sobre esta los anillos necesarios para completar una sobrecarga tal que produzca una presión equivalente a la originada por todas las capas del material que hayan de ir encima del suelo que se ensaya, un aproximado de 5.5 libras, correspondiente a una pesa. A continuación se sumerge el molde en un tanque, en una tina, con la sobrecarga colocada, dejando libre el acceso al agua por la parte inferior y superior de la muestra. Se mantiene la probeta en estas condiciones durante 96 horas, que son 4 días, con el nivel de agua aproximadamente constante. Es admisible también un periodo de inmersión más corto si se trata de suelos lagunares, que se saturen de agua rápidamente, y si los ensayos muestran de esto no afectará a los resultados. Después del periodo de inmersión, se saca el molde del tanque y se vierte el agua retenida en la parte superior del mismo, sosteniendo firmemente la placa y sobrecarga en su posición. Se deja escurrir el molde durante 15 minutos en su posición normal, y a continuación se retira la sobrecarga y la placa perforada. Inmediatamente se pesa y se procede al ensayo de penetración y según el proceso de numeral siguiente. Penetración. Se aplica una sobrecarga que sea suficiente para producir una intensidad de carga igual al peso del pavimento. Llévese el conjunto a la prensa y colóquese en el orificio central de la sobrecarga anular. ¿Se pegó el suyo? ¿Qué pasó, Orlando? ¿Se pegó el suyo, me parece? ¿El No, video? ahí está funcionando. Está pegado. Ok, vamos, sigamos. Se acabó el audio. Pistón de Ahí penetración volvió. y añade ¿En qué minuto vas, Orlando? En el 7.56, Ah, ya, pues, algo pasó. Ahí está, ya. démosle. el resto de la sobrecarga, si hubo inmersión, hasta completar la que se utilizó en ella. Se monta el dial medidor de manera que se pueda medir la penetración del pistón y se aplica una carga. Para este anillo de pistón asiente. Seguidamente se sitúan en cero las agujas de los diales medidores, el del anillo diamométrico u otros dispositivos para medir la carga. Y en el control de la penetración se va lecturando según las tablas. Ya, perfecto. Ahí quedó más claro. Ahí ahora empiezan a hacerlo porque era un trabajo. Voy a dejar de compartir. Dejar de compartir. Ya, perfecto. Ya, ahí les quedó claro, que más claro, es que eran también alumnos que hicieron un ensayo, lo hicieron ellos mismos. No encontré un video chileno, se lo había visto en la tarde, pero ahí queda más claro, lo vieron más gráficamente cómo
cómo se hace, ¿no es cierto? Mira, les quería mostrar también otra cosa, antes de terminar compactación, que era cómo nosotros, voy a abrir aquí un PDF, perfecto, aquí está proyectos viales. Ya. Este es un PDF, de otro ramo, que yo hago, y pues, por acá, compartir pantalla, ese PDF, compartir. Este otro ramo que hago proyectos viales yo, que va a salir más adelante, y aquí yo paso el método cálculo de pavimento, aquí yo le enseño a ustedes a calcular los pavimentos y cada espesor, ¿no es cierto? Y les enseño ahí a distintos métodos, que es el método USACE y el método Turín-Tudor y el ASTO, que es el ASTO tradicional, se ocupa más el Morín-Tudor y el ASTO. Y aquí, como vemos bien, ¿no es cierto? Nosotros se pide un CBR. Un CBR cuando uno diseña. Por ejemplo, aquí tendríamos que tener sobre el 80%, por ejemplo, concreto asfáltico acá, para capa granular, el CBR tiene sobre el 80% para la base y para la subbase sobre el 40%. Por eso, uno cuando genera el proyecto, ya lo está construyendo, se lleva al laboratorio y tiene que decir que el CBR tiene que dar sobre el 80 y para la subbase el 40. Se construye la subbase, la subrasante, la subbase se construye, se hace una calicata o se hace un pozo, se saca este terreno y hay que ver que cumple de acuerdo a lo que está exigiendo. Y mira, y todos, como lo vimos bien, todos es un solo 95% de compactación. Se exige siempre, ese es el mínimo. De ahí para arriba. Eso les quería contar. Después, cuando cerramos, les voy a enseñar a calcular los pavimentos y por qué uno exige un CBR. ¿No es cierto? Eso voy a contar. ¿Y por qué es tan fundamental? Porque, ¿quién me puede resumir para qué sirve el CBR? A ver, ¿por qué, si alguien entendió aquí lo que estamos viendo ahora? ¿Qué te señala el CBR? ¿Nadie? ¿No se atreve nadie? ¿No? Al final lo que te exige... ¿Están viendo en la pantalla, no? Sí. Ya. Sí, No, Sí, profe. ya, Harías un piscinazo. Harías un piscinazo. no, pues tienes un piscinazo, sí, es importante que estamos aquí aprendiendo. El CBR al final te determina la capacidad de soporte del suelo compactado. Eso es importante, la capacidad de soporte. Entonces, por eso pide una subbase, es que hay siempre un CBR 40% y una base el 80%. Se exige una mayor capacidad de soporte a una capa superior, que es cierto, porque es más estructural. Como vemos bien, el hormigón solamente tiene, para un pavimento de hormigón, solamente tiene base, no tiene subbase. Y eso tiene que tener por lo menos un 80% porque después el que genera la gran carga es el hormigón mismo. En cambio, en el asfalto tiene la subbase y tiene la base. Y cada una tiene que tener un 40, 50% CBR en la subbase y el otro 80 o 85% porque tienen que ayudar a generar una capa soportante. Al final es eso. El CBR te determina la capacidad de soporte de los suelos compactados. Mientras más alto el CBR, entonces, digamos que es más compactado. Más compactado, correcto. Y lo principal, porque también es para un tipo de suelo, porque hay unos suelos que no te generan ese CBR tan alto, ¿no es cierto? ¿Cómo cuáles? ¿Qué me puede dar un ejemplo de un suelo malo? ¿Suelo malo? ¿Sí? De mala calidad que no lo ocuparía para arena, ¿no es cierto? Muy bien, arena, ¿no es cierto? Yo arena nunca lo ocuparía y la saco nunca de base, porque nunca voy a alcanzar un CBR tan alto. Tendría que estar todo el día mojada, porque si mojo la arena, va a estar súper compactada. Pues tendría que llover los 365 días del año para que esté compactada, así dura. Pero no, eso no pasa en la realidad. Entonces, se seca, ¿qué pasa? Se pierde el agua y se hunde. Y es lo que pasó en la Torre Pisa, por eso, ¿se acuerdan que se hundió? O también lo que se fue el agua y se hundió el terreno, y lo que pasó también en Viña el año 85, unos departamentos que estaban en la costa, que también estaban fundados sobre arena, se fue el agua, y se cayeron los edificios. Son ustedes muy jóvenes, pero yo también era joven, pero me acuerdo que salió la noticia eso, de ahí cuando pasé yo mecánica de suelo no explicaron eso.
Voy a seguir con la materia. Agua en los suelos. Compartir pantalla. F5, compartir. Ya. ¿Están viendo bien? Voy a checar acá. ¿Sí? Ya, perfecto. Voy a chequear la pantalla. Todavía no estoy ciego. Ya, agua en los suelos. En mecánica de suelos es importante el estudio del agua en el terreno, especialmente relacionado con sus efectos en las propiedades mecánicas del suelo. También es importante, en los casos en que sea necesario, abatir el nivel freático producto de una construcción, conocer las propiedades hidráulicas y las características de drenaje de los materiales del subsuelo. Es lo que hablamos delante. Pues, sí. Es importante saber el nivel freático, dónde está la presencia de agua. Eso es fundamental. Por eso hacen los sondajes. A través de los límites de Attenberg, que ya los vimos, por ejemplo, se puede visualizar cómo un suelo fino varía su estado a medida que el contenido de agua aumenta o disminuye. ¿No es cierto? ¿Qué pasa con la arcilla? ¿Qué pasa con la arcilla? Lo limos con el agua. En términos generales, la radiación solar evapora el agua de los océanos, elevándola y aclarándola en forma de nubes hasta la atmósfera. Bajo ciertas condiciones, el agua contenida en las nubes se condensa y precipita en forma de lluvia. Una parte de ella humedece el terreno y luego escurre sobre la superficie llegando hasta los ríos. Otra parte se infiltra dentro del suelo. El agua infiltrada que proviene de las lluvias corrientes de agua o hielo. Incluso el agua del mar se denomina agua de infiltración, ¿no es cierto? Otra fuente de procedencia corresponde al agua de sedimentación, la cual ha quedado incluida en los suelos sedimentarios al proceso del depósito de sus partículas. ¿Se acuerdan de las primeras clases, cuando vimos los suelos de sedimentarios, cómo se van moviendo? El agua que infiltra en el terreno puede seguir algunos caminos, como por ejemplo, ser devuelta a la superficie por capilaridad y posteriormente evaporarse para regresar a la atmósfera y continuar el ciclo. Puede ser absorbida por las raíces de las plantas que crecen en el suelo, o bien puede infiltrar profundamente en el terreno y descender por gravedad, hasta llegar a una zona de saturación que constituye el depósito de agua subterránea. En el suelo y en el subsuelo existen varias zonas donde el movimiento del agua tiene características propias y leyes particulares. Se pueden distinguir 4 zonas. La zona no saturada, ¿no es cierto? La zona capilar, y la zona saturada. Para comprender la distribución que puede tener el agua en el terreno, se observa la siguiente figura, ¿no es cierto? Tenemos la zona saturada, la zona capilar, aquí está el nivel pisométrico, y después está la zona saturada. En la parte más superficial de las formas, oye, perdón la tos, pero que después el coronavirus quede con una tos yo que me atoro de repente, entonces espero que pase rápido esto. En la parte más superficial de las formaciones acuíferas, materiales capaces de almacenar y transmitir el agua, tales como grava y arenas, entre otros, y en contacto con la atmósfera se encuentra una zona húmeda, según las estaciones, caracterizada en general por su alta porosidad y abundancia de materia orgánica. Esta zona se conoce como suelo, y en ella el movimiento del agua está caracterizado por los fenómenos de almacenamiento, evaporación y transpiración. Es una zona donde existe absorción y por lo tanto, debido a las presiones negativas, el nivel presiométrico es inferior a la altura de la deposición. El movimiento del agua en la zona no saturada es por gravedad y por lo tanto vertical descendente. También en esta zona existe absorción y debido a las presiones negativas el nivel presiométrico es inferior a la altura de deposición. La franja capilar corresponde a una zona de transición entre la zona saturada y la no saturada, debido a la absorción de la parte de formación acuífera situada inmediatamente encima de la zona saturada. En la parte superior de la franja capilar, las bolsas de aire pueden constituir un freno al movimiento descendente, mientras que en la parte inferior, el movimiento del agua es muy similar al movimiento del agua en la zona saturada. Debido a la absorción, el nivel pisométrico es inferior a la altura de deposición. En la zona inferior, el agua satura totalmente los poros del acuífero, zona saturada. En ella, el nivel pisométrico nunca es inferior a la altura de deposición. En la parte más alta, junto a la franja capilar, el nivel pisométrico y la altura de deposición son coincidentes y la altura de presión es nula. A medida que se desciende la zona saturada, el nivel pisométrico se mantiene, pues las pérdidas de altura de deposición se compensan con el incremento de la altura de presión. Estas precisiones son válidas asumiendo la no existencia de flujos verticales de formación. La superficie pisométrica es el lugar geométrico y los puntos de igual nivel pisométrico dentro de la formación.
se ha distinguido de la superficie un nivel freático, que es el lugar geométrico de los puntos del acuífero en que la altura de presión es nula y que coincide con la superficie del agua en los acuíferos libres. Corresponden a acuíferos en que el nivel de agua se encuentra por debajo del techo de formación permeable. Como vemos bien, debajo de aquí la zona saturada, ¿qué está? Está el nivel freático, ¿no es cierto? Es lo que se entiende, y está el nivel piezométrico sobre este. El agua absorbida. El agua absorbida es aquella que es atraída y se adhiere alrededor de las partículas del mineral arcilloso mediante la unión de moléculas de agua con los hidrógenos presentes. También pueden adherirse a los cationes hidratados, los cuales son atraídos por la superficie negativa neta de las partículas de arcilla. De este modo, sobre el agua absorbida actúan las fuerzas moleculares de adhesión, agua que no es removida totalmente al secar el suelo a una temperatura del 100%. ¿Qué quiere decir? Que igual sigue, que aunque uno eleve la temperatura del suelo al 100%, en el ejercicio se acuerda que lo elevan al 60%, igual siempre va a existir agua. La naturaleza exacta del agua absorbida no se conoce por completo, pero en general se acepta que a un espesor de varias moléculas, al menos, el agua está fuertemente adherida a la partícula de arcilla y presenta una baja movilidad y alta viscosidad. De allí en adelante la atracción disminuye al aumentar la distancia de la partícula a la superficie y el agua vuelve de manera gradual a su estado libre. El agua absorbida produce algunos efectos sobre el suelo, como cambios de volumen, ¿no es cierto?, por efecto del agua hidroscópica, aquella que es capaz de captar la superficie de las partículas cuando un suelo seco es expuesto a la humedad ambiental. Produce en el suelo expansiones y contracciones, cambio en la cohesión, la humedad afecta la resistencia del corte de un suelo cohesivo, y cambios en la estabilidad mecánica de la masa de suelo, especialmente en suelos de textura fina producto del agua absorbida. El agua capilar. El agua capilar es aquella que se eleva sobre el nivel del agua libre gravitacional, es decir, por encima del nivel en el cual la presión es igual a la atmosférica, hasta la zona de aireación o no saturada. El comportamiento del agua capilar está influido por una serie de factores tales como la textura y estructura de la masa de suelo, del movimiento del nivel freático y otros factores. Los procesos de absorción y capilaridad corresponden a complicados mecanismos físicos de condensación y evaporación, los cuales se producen en la superficie de un sólido y donde se establece un equilibrio entre las fases sólida, líquida y gaseosa. Y por último, el agua gravitacional o libre. El agua gravitacional es aquella cuyo movimiento o estado de equilibrio está determinado fundamentalmente por la atracción de la gravedad y se rige por las leyes de la hidráulica. Hay distintos tipos de formas que los suelos captan el agua, se los quise mencionar, es bien teórico, es denso, pero es para que tengan conocimiento. Nosotros, ¿cómo tenemos? ¿Por qué? Porque siempre es importante mencionar que siempre va a existir agua en los suelos, ¿no es cierto? Y el agua, ¿para qué nos daña? ¿Qué nos puede decir por qué hay que sacar el agua? ¿O por qué afecta en la compresión? ¿Quién me puede ayudar ahí? Podría ser que el agua, cuando escurra o se infiltre, puede producir huecos o bolsas de aire que a la larga producen derrumbe de la construcción o del camino, etc. Correcto, ¿no es cierto? Sí. ¿Y por qué es importante medir la cantidad de agua y cómo se produce? Como dijo Luis, muy bien, y también hay, por ejemplo, está la liquefacción, donde el agua se escurre, ¿no es cierto? Y queda el suelo seco y la estructura que fue fundada encima, se contempló el agua y de un momento al otro se va el agua. Entonces, ¿qué pasa? Se tiende a ceder. Bien, Luis, lo que dijiste tú, por eso es importante saber cómo se capta el agua en todo el proceso, porque siempre va a existir agua en el suelo. Como dijimos acá, hay un agua que perdón, que es el agua capilar que siempre va a estar presente. Entonces hay que saber que ese suelo siempre va a tener contenido de agua y tal vez cómo controlarla. También de repente cuando se funda en sectores, a ver, un ejemplo el otro día, déjenme acordarme, ya, estamos estudiando un puente nosotros, eso es importante, estamos estudiando un puente en La Calera, y está Artificio al otro lado, no sé si se ubican por ahí, está el puente, el río Aconcagua. Estamos estudiando un puente, construir un puente, y llamamos a los especialistas de estructuras del Ministerio de las Públicas, y ahí hicieron los sondajes respectivos, y se encontró que para generar el puente, los suelos están completamente saturados. Los suelos que están adyacentes al río Aconcagua. El río Aconcagua es un río
súper ancho y antiguo, uno no ve que tiene mucha agua, pero los suelos igual están saturados. Entonces, cuando generemos las cepas, ¿no es cierto?, los estribos del puente, hay que tener en consideración que las fundaciones van a estar en presencia de agua. No puede ser que nosotros realicemos estudios considerando que es un suelo seco. Entonces, por eso es importante saber que el agua siempre va a existir, aunque uno vea el río seco, ¿no es cierto? Porque uno pasa por el río Aconcagua, está seco, pero igual los suelos están saturados. Y puede ser por agua subterránea o napas que existen alrededor. La permeabilidad de los suelos, ¿cómo se estudia? ¿No es cierto? Aquí me acuerdo, no sé qué compañero ustedes siempre hablaba de Bernoulli, ¿se acuerdan o no? Al principio de la clase hablaba de Bernoulli, se adelantó harto en la materia, y también está Darcy, que son unos científicos que estudiaron el agua en los suelos. Entonces, Bernoulli, ¿no es cierto? Este científico inventó la ecuación de Bernoulli, que no se la voy a explicar, ¿no es cierto? Pero no vamos a hacer esto porque ya esto está más bien orientado para especialistas en mecánica de suelo, no para geomensores, pero quiero que tengan conocimiento ustedes que existen estas fórmulas como cultura vial, ¿no es cierto? Cuando si algunas trabajan en caminos que existen, cómo se ocupan y para qué sirven. La ecuación de Bernoulli dicen que los suelos tienen vacíos interconectados, como lo dijo Luis, ¿no es cierto? Hay vacíos, por los cuales puede circular el agua desde puntos de mayor energía a otros de menor energía. La forma de expresar esta energía en un determinado punto de fluido es el movimiento. Se define por el teorema de Bernoulli, el cual establece que la carga hidráulica total, H, es la suma de la altura geométrica Z, la altura de presión y la altura de velocidad. Acá está la fórmula. H, Z, gamma y todos. Los dos primeros presentan energía potencial de posición, mientras que el tercer término corresponde a energía cinética. Por eso tiene G, ¿no es cierto? ¿Cuánto es G? ¿Quién sabe cuánto es G? 9,8. 9,8. ¿No es cierto? ¿Y la luna? ¿La luna G es mayor o menor? Menor. Menor. Perfecto. ¿Cuánto es la luna? Busquen ahí. Me acuerdo la última vez que fui, no acuerdo cuánto. No, pero 7, es como cuando uno hace su ejercicio de repente. En el colegio, Sí. ¿se acuerdan? Cuánto masa uno, cuánto masa en la... Porque uno, cuánto masa en la Tierra y cuánto masa en la Luna, ¿se acuerdan? Pues No me acuerdo del colegio de la básica, sí, pero no me el acuerdo. colegio... Ya, para el caso, pues es importante, ya, entonces, para el caso ideal de un fluido perfecto e incompresible sujeto a un flujo permanente y estacionario, Bernoulli demostró que la carga hidráulica total se mantiene constante, por lo tanto, entre dos puntos cualquiera del fluido en movimiento se mantiene la energía global dada por H, y lo único que ocurre es que dicha energía se transfiere de unos términos a otros. Eso dice Bernoulli. Los fluidos reales, como el agua, no son perfectos, de forma que cualquier obstáculo que se oponga al flujo entre dos puntos produce una pérdida de carga. De hecho, para que exista flujo es necesaria una diferencia de carga hidráulica, de manera que el agua circula desde puntos de mayor de carga, de HA, aquí, me pongo los dedos, juro que estoy con una pizarra, empiezo a tocar la mano, HA, ¿no es cierto? ¿Dónde está acá? De hecho, para que bueno, de HA hacia un punto de menor carga, HB. HB. La diferencia es HB, ¿no es cierto? Delta H representa la energía empleada para vencer la resistencia del obstáculo. La pérdida de carga delta H se puede expresar en la forma adimensional, como I delta H partido L, que es la gradiente hidráulico, y L es la distancia entre los puntos A y B. Así de simple. Más complejo, hay que hacer ensayos, pero que esto se ve, no sé, ¿ustedes saben que hay un ramo que se llama mecánica de fluidos? En algunos, para los ingenieros civiles. Entonces en mecánica de fluidos se ve esto, pero yo quería dar se explica bien en detalle esto, pero yo les quería contar para qué sirve. Y también está la ley de Darcy, que realizó en 1856 un conjunto de experiencias en arenas que le permitieron establecer la ley que lleva su nombre. Los ensayos los realizó de acuerdo al esquema que aparece en la figura 1, en lo que conocemos como un permeámetro de flujo 1D, de carga constante y de flujo descendente. La placa donde se apoya el suelo permite el paso del agua sin restricciones, pero impide el paso de los granos de arena. Al existir flujo de agua a través del suelo, el nivel de agua hacia arriba deberá mantenerse constante mediante una alimentación continua, según se indica en la figura, y asimismo el nivel inferior permanece fijo por rebalse.
del inverso. El flujo de agua puede ser de dos tipos, laminar o turbulento. El régimen de flujo se considera laminar cuando las trayectorias de las gotas de agua no interfieren unas con otras. En caso contrario, se trata de un flujo turbulento para estudio de filtraciones en el terreno. Salvo en algunos casos muy excepcionales, se suele considerar que el régimen es laminar. En estas condiciones es aplicable la ley de Darcy, en el cual se puede suponer que la velocidad del flujo es proporcional al gradiente hidráulico. Y aquí está su fórmula, ¿no es cierto?, que se aplica y se generan gráficos. Estas dos leyes, la ley de Darcy y la ley de Bernoulli, el teorema de Bernoulli, lo ocupan mucho los mecánicos de fluidos, ¿no es cierto?, el ramo ese, para determinar cómo se comportan los suelos y cómo se transmite de un lado a otro el agua. Eso es importante, no lo vamos a ver nosotros, hay un ramo especial en esto, que lo pasa en la universidad, pero quería que ustedes los conocieran, y se ocupan en el área de aguas, ¿no es cierto?, y es saber para la permeabilidad. ¿Por qué un agua dentro del mismo suelo se va de un lado a otro, como dijo Luis, ¿no es cierto?, que de repente esta agua escapa, se va? Entonces ellos a través de la mecánica de fluido pueden calcular y generar distintos elementos para controlar esta escapada de agua. La permeabilidad del suelo, definida en términos simples, es la facilidad que tiene el agua para circular a través de él. ¿No es cierto? Lo que hablamos, ¿no es cierto? La ley de Darcy está vinculada a permeabilidad, ¿no es cierto? Cómo circula el agua para que no se escape y el suelo se mantenga constante con una carga. Depende de factores como la granulometría del material, la densidad del suelo, forma y orientación de las partículas, grado de saturación del suelo, relación de los vacíos, rugosidad de las partículas minerales y viscosidad del fluido, entre otros. Al final, cuando hablamos de todo esto, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos del grado de saturación, relación de vacíos, la densidad del suelo, ¿de qué estamos hablando? El primer trabajo, ¿se acuerdan? Sí. ¿No es cierto? Entonces, la permeabilidad, por eso se obtienen todos estos datos, por eso, para después obtener la permeabilidad. Otros factores mayores, otros factores Está mayores. temblando. ¿Sí? Puede que yo lo sienta porque estoy en un cuarto piso. Ah, ya, no, yo sentí nada. Tal vez llegue acá después, po, la Sí, onda. sigue temblando. Sí. Tal vez la onda llega en un rato más acá, espera. Ha temblado muy seguido últimamente. Sí. Y se sintió fuerte. Ya pasó. Bueno, esto nos sirve para saber si es que tiene la flexibilidad necesaria en los tipos de suelo. Correcto, ya que sí, hay que ver que es correcto. ¿No es cierto? Hicieron buenos sondajes, los que vienen de edificios hicieron buenos sondajes aquí en Chile para que la carga soporte bien, ¿no es cierto? No, ya no está temblando. Se mueve aquí, yo tengo una lámpara acá que tendría que ver. Ya, me perdí también. Ya, le voy a contar otro caso aprovechando el sismo. ¿Se acuerdan que cuando para el sismo del 2010 se cayeron la estructura en la autopista? ¿Se acuerdan que se cayeron los pasos superiores, no? Ahora que se separaron, que salieron. Sí, me acuerdo. Correcto. Sí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y esa pasó que fue un error de concesiones porque se cayó justo en Vespucio Norte, donde construyó una concesionaria española. Recuerden que las concesiones, los diseños, tanto el diseño como la construcción, lo hace una misma empresa. ¿Qué pasó? Que para todas las vigas están colocadas, no sé, están las vigas, y en la estructura que abajo de la viga no están unos cabezales de apoyo para que la viga no se moviera. No, por eso no se cayó en los otros sectores, que los otros lo hicieron, los construyeron Besalco, que son chilenos. Entonces, ¿qué pasó? Que están estos cabezales que generaban que la viga se mantuviera estática y no saliera. Aquí no está eso, la viga se cayó, y ahí se desarmó la estructura y los vehículos cayeron. ¿Y qué pasó después de eso? Generó una norma donde ahora todas las, ustedes ven, tienen los cabezales de apoyo, las vigas, para que no se genere este movimiento. Entonces, ahora pueden andar tranquilos, cuando se hay un terremoto no se van a caer de nuevo. O sea, es para que no salgan de los cojinetes. Correcto. Y mira, estaban, porque al final hay una viga así, otra viga así, y aquí no había nada. Entonces estas se movieron, se desplazaron y se cayeron, porque después acuérdate que tienen un ancho, entonces se cayeron uno, se cayó otro y se cayó la estructura. No había nada que la afirmara, porque en España no hay sismo. O sea, bueno, obviamente alguien recepciona ese tema, así para que estamos con los Sí, pues no, con el inspector fiscal no se salieron todos para afuera, se fueron todos, pero
Pero ¿qué pasa? Que como ese estudio lo hace concesiona la misma empresa que construye, hace la ingeniería y después construye la misma empresa, al final se recesiona la obra final, ¿no? En cambio, en vialidad, nosotros, una consultora hace ingeniería y una empresa hace la obra. Entonces, intermedio, la empresa constructora puede rebatir la ingeniería y ahí se hace un aumento de contrato y todo. Aquí no, pues entonces el error siempre se arrastró. Ya. ¿Dónde estábamos aquí? Otros factores mayores afectan la permeabilidad de las arcillas, como la concentración iónica y el espesor de las capas de aguas adheridas a las partículas de arcilla. El coeficiente de permeabilidad es un parámetro propio de cada suelo, el cual puede variar enormemente si se trata de suelos arcillosos o de suelos granulares. La permeabilidad de un material se puede medir tanto en laboratorio como en terreno. Su determinación en el laboratorio presenta ciertos inconvenientes, tales como el suelo en terreno se encuentra estratificado y con estructura distinta a la que tiene en el laboratorio. Se produce el llamado efecto de borde, la temperatura afecta la viscosidad del fluido y por último, el gradiente hidráulico del laboratorio es más pequeño en comparación al terreno, por nombrar algunas dificultades. ¿Cómo se determina la permeabilidad en el laboratorio? En el laboratorio se puede efectuar dos pruebas, ¿no es cierto?, para determinar la permeabilidad. La primera se emplea habitualmente en suelos de grano grueso, mientras que la segunda se emplea en suelos más finos, ¿no es cierto? Mejor me gusta preguntar esto. ¿Cuánto un suelo es más fino? ¿Qué tiene? ¿Cómo uno sabe que un suelo tiene más porcentaje fino? ¿Cuándo es mayor a qué? Mayor al 50% de la ¿Qué pasa por? malla número 200. Bien, eso es importante, el tiro. ¿Vieron el tiro de Santos? Este suelo es fino, el tiro. Cuando le pasen a ustedes una granometría, el tiro, así, a la primera. La prueba de carga constante se basa en mantener el suministro de agua de manera tal que la diferencia entre la carga de entrada sea igual a la de salida. En todo momento del ensayo, una vez establecida la tasa constante de flujo, el agua es recolectada en una probeta graduada durante un cierto tiempo, como muestra la figura. ¿No es cierto? Aquí está la probeta graduada, se genera una presión y el agua sale. Entonces ya podemos saber que la probeta nos permite saber cuánta agua escurrió. Esa es la carga constante. Y la carga variable se considera un diferencial inicial de carga H1. El tiempo es de cero. A continuación se permite que el agua fluya a través del suelo de manera que la diferencia final de la carga en tiempo T2, ¿no es cierto?, se mide el tiempo, sea igual a H2. De este modo, la tasa de flujo Q del agua a través del suelo en cualquier tiempo se expresa por la siguiente fórmula. Y aquí está el nivel del agua. Informaciones que entrega el análisis del flujo de agua en los suelos. El estudio del flujo de aguas en los suelos permite obtener los siguientes parámetros y operaciones. La presión de poros, que permite estimar las tensiones efectivas, que son las que finalmente controlan el comportamiento y por tanto la estabilidad de la masa de los suelos y rocas. Las fuerzas de flujo que requieren ser evaluadas porque existen condiciones límites que no deben ser alcanzadas bajo ninguna circunstancia. Y por último, la cantidad de agua que va a fluir por unidad de tiempo para proyectar sistemas de drenaje en distintos tipos de obras o capacidad de bombas en faenas de agotamiento. La última es la más importante. Hay en ocasiones que nosotros generamos obras viales que tienen pasos inferiores, ¿no es cierto? Como en la autopista, hay varios. ¿Y qué pasa? Hay mucha napa, hay mucha agua, entonces uno tiene que, con el estudio de suelo, uno puede determinar la cantidad de agua presente, y con eso uno puede determinar cuántas bombas tiene que tener activadas, ¿no es cierto?, para sacar esa agua y la estructura funcione bien. Y eso también es un costo, porque hay que incluir el costo de las bombas y el costo mensual de mantener esa bomba, y el costo puede ser eléctrico, de petróleo, todo esto es re importante. ¿Qué pasa? Si no se calcula eso, se hace una estructura, se va a inundar. Inmediatamente la estructura va a quedar inutilizada. Y después va a venir un camión a bombear y va a ser un problema. Entonces, es súper importante, por eso uno tiene que calcular la permeabilidad, cómo se mueve el agua y hacia dónde cae. En ocasiones, de repente, en otras ocasiones también nos puede permitir determinar la permeabilidad hacia qué lado se mueve el agua subterránea, ¿no es cierto? Y generar obras de arte, ¿no es cierto? Para sacar otra vez ángulos para como bombeos, y ahí uno va haciendo distintos tipos de ejercicios, ¿no es cierto?, para sacar el agua en sí de la obra. Entonces, aquí tengo un ejemplo. ¿Por qué necesitamos medir la permeabilidad? ¿No es cierto? La filtración a través de presas de tierra, ¿no es cierto? Cuando uno genera ejemplo ahí en La Serena, yendo a Vicuña, ¿no es cierto?, hay un embalse,
También importante saber la permeabilidad para ver que el agua se mantenga, ¿no es cierto? Entonces es necesario estudiar la permeabilidad del terreno. En agotamiento de napas, lo mismo, ¿no es cierto? Miren acá cómo está la retro haciendo movimiento de tierra y constantemente hay agua, entonces a través de una bomba está sacando el agua durante se retira el material, pero posteriormente, cuando ya esté implementada la obra, puede ser una edificación, un edificio, un paso inferior, o un túnel subterráneo, un túnel subfluvial, hay que hacer los cálculos de agotamiento de napas. Y por último, la más importante, el asentamiento, pues la torre de Pisa, como Profe. dije. ¿Sí? ¿Kevin? Disculpe, le interrumpa. Ahí mediante ese sondeo sacan el agua, pero el agua superficial que hay. ¿Cuál es la manera para extraer el agua y hacer la compresión que necesita la tierra? Porque me imagino para abajo toda la tierra está húmeda y con gran cantidad de líquidos, de agua, Sí. ¿no? Por eso se hace a través del agotamiento de napas, como dices tú, porque acuérdate que el hormigón, cuando nosotros vamos a hacer una estructura, cuando hay estructura subterránea y hay presencia de agua, se tiene que hacer con el hormigón. El hormigón se puede trabajar bajo el agua, ¿no es cierto? Por algo se hacen los muelles, los diques y todo eso. Entonces, ¿qué hay que hacer para hacerlos? Ya el hormigón, esa es una estructura, porque uno funda sobre el agua. El agua siempre va a existir, es imposible que tú retires el agua. Por eso uno calcula el nivel freático, lo que vimos anteriormente, ¿te acuerdas, no? El nivel freático. Sí, Entonces, sí. de ahí para arriba puede ir la estructura, hacia abajo no se va a edificar nada, pues se pueden hacer los cimientos, ¿no es cierto? A través de hormigón. ¿Y cómo se agota? ¿Por qué? Porque hay que agotar el agua para hacer los moldajes, ¿no es cierto? Para generar una zapata corrida o una zapata aislada de los establos de fundaciones. Se agota a través de bombas. Ahí como está, se ven aquí el operario, el viejo, está agotando el terreno y excavándolo, y después van a hacer ahí unos moldajes. Se agota el agua, se hace el moldaje, se pone el hormigón, y un hormigón especial porque está dosificado para presencia de agua constante, y va a endurecer igual, va a endurecer, y posteriormente se funda sobre eso. Pues se agota, como dices tú, Kevin, se agota durante la ejecución de los moldajes, y cuando se coloca el hormigón, posteriormente ya no se sigue agotando porque el hormigón fue diseñado, ¿no es cierto?, calculado para trabajar bajo agua. ¿Esa es tu pregunta, Kevin? Sí, profe, ahí me quedó claro. El Ya, tema del perfecto. hormigón puede trabajarse sobre ese, Bajo sobre agua, por ese eso, tipo de superficie con agua. Claro. ejemplo, imagínate en los puertos o los muelles están bajo el agua el hormigón. Entonces, ahí no, es imposible agotar el agua, imposible, ¿no es cierto? Se generan moldajes especiales bajo el agua. En cambio, la edificación, cuando estamos en terreno natural y hay presencia de agua, se trata de agotar con nava para generar moldaje, ¿no es cierto? Instalar el moldaje, porque hay que hacer, de repente son viejos o topos, no sé si se conocen los topos usted o no, son viejos que se meten en unas excavaciones de 2x2 que van excavando, son viejos que se meten enjaulados, se agota el agua para que no se ahoguen, y posteriormente hacen la excavación, se ponen los moldajes, que se llaman las pilas, ¿no es cierto? Las pilas, hacen pilas estos viejos, ponen los moldajes, y después viene el hormigón, y después se sube el agua. Pero sobre eso se hace los subterráneos, si llegan al subterráneo, o la edificación en sí. Y lo mismo para cualquier estructura. Y como ejemplo, y la obra más importante, ¿para qué sirve el agua? Es para el asentamiento de la consolidación, ¿no es cierto? Es importante medir la permeabilidad, porque si, como nos dijo Luis en un momento, el agua se va, no puede pasar lo que pasó en la Torre de Pisa, que quedó inclinada para siempre, porque no se hizo una buena mecánica de suelo, no se analizó que el agua podía trasladarse, moverse, no se hizo la ley de Darcy, no se hizo Bernoulli, que el agua se podía trasladar de un punto a otro por una carga. Entonces se instaló el edificio, o la torre aquí, esta edificación, y el agua se trasladó de un punto a otro y quedó inclinada. Entonces por eso es importante estudiar la permeabilidad. Eso quería pasar hasta hoy día. Ya terminamos mecánica de suelos, y la próxima semana ya partimos con asfalto y hormigones. ¿Ya? Los dejo hasta aquí. El trabajo me lo van a mandar hoy día los que puedan, y doy hasta el lunes la mañana plazo para yo corregirlo, para empezar a corregirlo el lunes en la tarde. Yo pensaba corregir este fin de semana, pero como le di plazo a unos compañeros, tienen plazo hasta el lunes,
y así yo corrijo el lunes en la tarde, martes, y poner otra vez las notas, quiero poner que tenga la nota antes de la próxima clase, ¿ya? Ya, profe. Ya me despido, que tengan un buen fin de semana. Vengan preparados para otra clase porque ya partimos con asfalto y ahí ya se pone más entretenido ya. Vamos a ver cómo los ensayos que hacen en asfalto. Vamos a ver ahora las capas también, muy parecido a esto, las capas y la estilografía que viene la subbase y la base y el asfalto, los procesos constructivos y también cómo se miden y también las características del asfalto. Para por qué resiste cargas, ¿no es cierto? No una carga muy pesada porque tenemos las capas, pero les quiero explicar todo eso para que salgan preparados, ¿ya? Y después vemos hormigón. Y de ahí les quiero proponer la próxima semana la fecha de la entrega de la última evaluación. Entonces ahí quiero ver que ustedes me digan qué semana tienen semana de pruebas para tal vez desplazarla y tengan, si la ponemos antes o después para que no tengan una carga tan pesada, ¿ya? Vale, gracias, sí, profesor. Si ustedes me Gracias, dicen, profe. vengan ustedes que, porque viene, esto va a ser en junio, entonces díganme, esta semana tengo muchas pruebas, entonces les podemos dar una semana más, pero que no haya, que tengan la nota final antes de para que se puedan eximir. Pues entonces, por eso vengan claro, no sé si la semana tengan claro cuántas semanas de prueba para ahí ver qué día me lo entregan el trabajo final, ¿ya? Ahí lo comenzamos la otra semana. Les dejo esa tarea a ustedes, ¿ya? Que estén bien, que tengan buen fin de semana, descansen y cuídense, ¿no es cierto? Los que tuvimos coronavirus, sabemos lo que uno como que ha afectado harto tiempo, entonces cuídense y aunque tenga las 2 vacunas, en mi trabajo hay una persona de mi edad que tiene las 2 vacunas hace un mes y en este momento está entubado. Entonces, yo tuve la suerte que tengo las 2 vacunas, no me pasó, me enfermé, lo pasé mal, pero tengo un colega que se vacunó igual que yo el mismo día, pero en este momento está intubado. Entonces, cuídense, ¿ya? Que estén bien, que tengan fin de semana Chao, profesor. y Chao, descansen. profe, cuídese. Chao, chao. Chao, Gracias. profe. Chao, Chao, chao. chao. Chao, profesor. Chao. Chau. Chao. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Chao, chao.